Bienvenido al canal del Mensajero de la Verdad. Que Dios te bendiga y proteja tu vida. Suscríbase, siga nuestro trabajo y comparta la verdad con los demás. Actos 20. Y cuando cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y, abrazándolos, salió hacia Macedonia. Y cuando pasó por aquellas partes, y las animó con muchas palabras, llegó a Grecia. Y cuando hubo pasado 3 meses allí, y cuando estaba a punto de embarcarse hacia Siria, los judíos urdieron un complot contra él, decidió regresar a través de Macedonia. Y le acompañaron Sópater de Bería hasta Asia, y de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, y Gayo de Deb, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Después de los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde permanecimos 7 días. El primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, conversó con ellos y extendió la práctica hasta la medianoche. Y había muchas luces en la habitación superior donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutiquio estaba sentado en una ventana, y cayó desde el 3er piso de un profundo sueño, y mientras Pablo discurría largamente, cayó en un profundo sueño, y fue levantado muerto. Pero Pablo bajó, se echó sobre él y, abrazándolo, le dijo: no os preocupéis, porque su vida está en él. Y cuando subió, y partió el pan, y comió, y habló con ellos mucho tiempo, hasta el amanecer, se fue. Y trajeron al joven vivo, y se sintieron no poco reconfortados. Pero subimos a la nave y navegamos hasta Assos, donde debíamos recibir a Pablo, pues así lo había designado cuando llegó por tierra. Y cuando se reunió con nosotros en Assos, lo acogimos y llegamos a Mitilene. Y navegando desde allí llegamos al día siguiente contra Quíos, y al día siguiente desembarcamos en Samos, y nos quedamos en Troilo, y llegamos al día siguiente a Mileto. Porque Pablo había decidido pasar por Efeso, para no perder tiempo en Asia. Y se apresuraba, si le era posible, a estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto envió a Efeso a los ancianos de la iglesia. Cuando se acercaron a él, les dijo: vosotros mismos sabéis, desde el primer día que puse el pie en Asia, cómo he estado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me sobrevinieron por las conspiraciones de los judíos. Y no me guardé nada que fuera útil, sino que os proclamé y enseñé públicamente y de casa en casa, testificando tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que voy atado en el Espíritu a Jerusalén, sin saber lo que me sucederá allí, sino lo que el Espíritu Santo me muestra de ciudad en ciudad, diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. Pero no tengo en cuenta mi vida como algo querido, a fin de cumplir con alegría mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, en efecto, sé que todos vosotros, entre los que anduve predicando el reino de Dios, no veréis más mi rostro. Por lo tanto, hoy os testifico que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mirad, pues, por vosotros mismos y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto como pastores de la iglesia de Dios, que Él ha comprado con su propia sangre. Porque sé que, después de mi partida, entrarán entre vosotros lobos salvajes que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, recordando que durante 3 años no dejé de amonestar a cada uno de vosotros noche y día con lágrimas. Ahora, pues, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que es capaz de edificaros y daros una herencia entre todos los santificados. No codicié la plata, ni el oro, ni la ropa de ningún hombre. Vosotros mismos sabéis que estas manos me han servido a mí y a los que están conmigo para lo que era necesario. Os he mostrado en todo que, trabajando así, es necesario ayudar a los enfermos y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: es más dichoso dar que recibir. Y cuando hubo dicho esto, se arrodilló y oró con todos ellos. Y se produjo un gran duelo entre todos ellos, y se echaron al cuello de Pablo y lo besaron. Y se entristecieron mucho, sobre todo por la palabra que había dicho de que no verían más su rostro. Y le acompañaron hasta el barco.